El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir continuando con el estudio acerca de la familia. Y vamos a ver acerca de el avivamiento que nos habla la palabra. Comienza siempre en el hogar. Por eso que Dios no está donde la familia no le adora en espíritu y verdad. No es solo el cambio externo de un individuo, sino que de lo más esencial de cada criatura que nace de nuevo, la cual comienza a amar la palabra de Dios y a los hermanos y es profundamente convencida de su propio pecado, como opresión, ataduras, vicios, enfermedades, pobreza, adulterio, fornicación y todo tipo de perversidad que se encuentra ligado a la persona, indiscutiblemente a la maldición de la división. Por eso que Amós, en el capítulo 7, verso 10 al 12 nos dice: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. El verso 11: Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: Vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Prácticamente lo botó, lo tiró de la tierra donde se encontraba Amós. Al hombre natural, hermanos, nunca le ha apetecido la palabra de Dios, y eso será una de las características de los postreros tiempos. El Señor Jesús dijo: muchos falsos profetas hablarán en su nombre. Y nosotros lo hemos visto en la actualidad, y ya hemos visto que muchos han levantado que Él es Jesús, que Jesús dice y un sinnúmero de cosas que toman el nombre del Señor. Que alguien hable de Cristo y que use la Biblia no es garantía de que está predicando la sana doctrina. Ahora, la iglesia, las familias cristianas, es un pueblo espiritual con recompensas celestiales, y su misión y propósito es mostrar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no para cambiar el mundo, ya que el mundo será juzgado severamente en el día del Señor, sino que para salvar a sus escogidos y esperar el establecimiento del reino de Dios con el Rey presente. Ahora, cuando decimos: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, debe sentirse esas palabras, esta exclamación en nuestros corazones y ser proclamada en nuestra familia. Esta es la esperanza de ese reino literal que se establecerá en la tierra una vez que Cristo vuelva por su pueblo. Cuando la familia se aparta de los caminos, voluntad y visión de Cristo, entra el pecado de la división y está propensa a cualquier ataque satánico. Pero cuando la familia está unida en un solo sentir bajo la voluntad y búsqueda de Dios, se activa lo sobrenatural de Dios y se cumple su promesa de buscar el reino de Dios, y lo demás será añadido, y la gloria de Dios será sobre esa familia. Porque Dios no se espera, Dios no tarda. Dice Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, dice la palabra de Dios también que el oído de Jehová está atento a escuchar a quienes lo buscan, a quienes lo llaman, a quienes están clamando, tocando. Dice: tocad y abriréis. Entonces, llamamos y Dios escucha. Pero si no hay ninguna de estas cosas, no puede haber resultado en el mundo espiritual ni en lo sobrenatural. Ahora, en las Sagradas Escrituras,
Jesucristo habló de un personaje de carácter espiritual que opera dividiendo y destruyendo lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que Dios ama aquí en la tierra? La familia. Entonces, es un espíritu inmundo que se levanta contra los planes de Dios y sus propósitos. Se puede discernir su actividad fácilmente por ciertas características muy específicas, como en la iglesia en contra de la familia. Este demonio siempre es muy notorio porque él vino solamente a dividir. Entonces, este estudio o este sistema se le llama el sistema faraónico. Ahora, vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace este demonio? Primero, nos distrae de nuestro verdadero propósito en Dios. La promesa que fue dada a Abraham para los israelitas de construir Canaán, un lugar para la gloria de Dios, pero en cambio eran esclavos que trabajaban bajo el régimen de Faraón. 430 años fueron esclavos bajo el yugo de múltiples faraones que gobernaron durante su época. Ahora, los israelitas, bajo la esclavitud, olvidando su verdadero propósito dado por Dios, se encontraban tan ocupados con la vida que olvidaron su llamado. ¿Por qué? Porque no tenían tiempo para buscar a Dios. Entonces eran tantas las tareas de esclavitud que le habían puesto a ellos que terminaban tan rendidos, tan cansados que no tenían tiempo para poder adorar a Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a la eternidad con Cristo. Tenemos un propósito completamente diferente de la vida por pura existencia. Después de aceptar este propósito, nos convertiremos ¿en qué? En el ejército de Dios glorioso. Ahora, el segundo punto, este espíritu inmundo confunde nuestra identidad. El espíritu de Faraón es un maestro en distraernos y confundir nuestra identidad. Él estaba convirtiendo las parteras en asesinas, confundiendo su identidad de ayudar a quién, a los niños recién nacidos, a los niños hebreos. Cuando en la iglesia o familias, cuando no hay identidad ni vocación definida, se convierte en nada. Incluso en términos de llamamientos, el enemigo tiene vocación por las personas confusas, personas confundidas, personas que no saben a qué Dios los ha llamado, que no saben por qué están en la iglesia, por qué están en los caminos del Señor. Entonces el enemigo sabe que si deja que la persona entre en su llamado divino y destino, el enemigo no va a vivir en paz y juntos cada miembro de la familia debe concentrarse en la verdadera vocación y acercarnos más a Dios. No se ponga cómodo como iglesia y familia. Uno de los peligros que tenemos es llegar a estar muy contentos, cómodos y satisfechos, tanto que nos estancamos y olvidamos nuestro llamado y propósito en el reino de los cielos. El tercer punto de este demonio es que él lucha contra la próxima generación. El faraón no estaba interesado en matar niñas. Su cultura era mantener la familia unida. Cumplía con sus quehaceres y órdenes implantadas. El enemigo no tiene problema con una generación que mantiene estatus. El enemigo sí tiene problemas con los constructores y combatientes que se levantan y luchan la batalla. Él evita a los guerreros y decididos que aunque llueva y truene son fieles en la casa que Dios los ha puesto. Tienen un compromiso que nada ni ninguna circunstancia puede sacudirlos ni desalentarlos. Jesucristo es la única persona que no nos va a defraudar. Por ello corren tras él las familias y sus objetivos específicos. Es por eso que el enemigo Satanás quiere destruir las generaciones en su etapa infantil para que no puedan pensar por sí mismos.
para que no puedan alcanzar una madurez espiritual, trayendo en esta etapa infantil confusión porque están indefensos. Eso es lo que nosotros vemos en la actualidad. Aún cuando los cristianos recién empiezan, están en una etapa inmadura. Entonces ahí quiere el enemigo confundirlos. Ahí es donde él aprovecha y están indefensas esta alma. Por eso es necesario orar, ayunar y leer la palabra de Dios. Entonces el enemigo siempre empujará duro para que nosotros caigamos, pero estamos confiados y seguros que Dios es nuestra fortaleza y salvación. No se desanime ni se desmotive por otros. Es la confianza en la capacidad de Dios en su vida para motivarlos. Deje que Dios le use para levantar esos gigantes en fe, de acuerdo al plan que Él tiene para cada uno de sus hijos. Podemos ver esto como una misión estratégica. Faraón lucha contra la próxima generación, pero los hijos de Dios, en cambio, la construyen. Mire qué tremenda diferencia lo que Dios hace, lo que Dios marca en el cristiano cuando le busca en espíritu y en verdad. Esos son los resultados. Nosotros no nos destruimos, nosotros nos construimos a través del Espíritu Santo. Ahora, el cuarto punto que este espíritu inmundo hace es que endurece el corazón obediente. El espíritu del faraón es un espíritu sucio. Nos provoca de vez en cuando que no deseemos obedecer la palabra del Señor. Sabemos lo que es correcto, pero todavía no queremos hacerlo. El espíritu del faraón nos quiere volver a capturar y traernos de vuelta a Egipto, a esclavizarnos de donde Dios nos libertó, de donde Dios nos sacó, de donde estábamos encadenados. Él resistió plaga tras plaga hasta el punto en que Dios tuvo que golpear a su primogénito. El quinto punto es que Él le perseguirá por última vez. El espíritu de Faraón siempre intentará una vez más y tratará de seducirle, tratará de hacer algo para acomodarle, para que usted pueda resistir a Dios y hasta rebelarse con el llamado, con los principios, con todo lo que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Él desea que usted se rebele contra Dios, porque cuando usted cree que ya es libre, que todo terminó, ya he vencido, me he desconectado de mi pasado, entonces Él vendrá a intentarlo una y otra vez para verte caer. Esa es la intención que siempre lo hará el enemigo. Desde el destino al que Dios te ha llamado, personalmente Él quiere que tú caigas, que no cumplas por la cual Dios te ha hecho ese llamado. A tu persona o con tu familia. Esa misma potestad que oprimió a Israel actúa hoy en día, oprimiendo millones de hogares hasta su destrucción y esclavitud. La falta de la presencia de Dios en los hogares y familias ha robado la oportunidad de que cada familia viva, bendecida, prosperada y en victoria, para gloria de nuestro Padre Celestial. En Apocalipsis capítulo 21, verso 27 nos dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, la Biblia denomina impío o malo a todo aquel que camina de espaldas a Dios, que sigue sus propios dictados, que no tiene a Dios en cuenta para nada. No basta con ser bueno para entrar al cielo, hay que ser salvo. Esto es aceptar a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Él fue herido por nuestras transgresiones, siendo inocente fue crucificado por nuestros pecados. Su muerte y su resurrección fueron el evento cósmico más importante. Ahora, la iglesia, las familias de la fe, serán el testimonio vivo de su gracia por la eternidad.
la familia en general dejó la originalidad divina, lo establecido por Dios. Esto es producto del pecado y la rebelión, y es necesario volver al principio para los cuales fue creada, con el propósito de adorar a nuestro Dios y ser testimonio de su amor y justicia divina. Y es la forma que lograremos que se activen sus misericordias y las bendiciones plenas de Dios para su casa, su familia, la iglesia. Entonces será la joya más preciosa de todas las familias, y su gozo que cautivará en su corazón será el de poder morar en la presencia del Señor Jesucristo por toda la eternidad. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 2, nos dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por medio de las palabras del apóstol Juan, intentamos vislumbrar un breve destello de la ciudad de Dios, porque la realidad que viviremos será infinitamente mayor a cualquier imagen que tal vez nosotros tengamos, que hayamos podido plasmar en nuestras mentes o tratar de llevar a la realidad. Su palabra se sigue revelando, y por sus múltiples misericordias que en toda la familia se active el poder de la resurrección para la unión y salvación de nuestras vidas como la de otros. En Génesis capítulo 1, verso 28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, en este verso bíblico podemos observar que Dios le ha dado a esta criatura, el ser humano, algo excepcional. En primer lugar, le dice al hombre: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Esto fue por creación directa, como el caso de Adán. También vemos la creación indirecta en el caso de Eva. También vemos el método que fue el nacimiento virginal, por medio del cual Jesucristo llegó a la familia humana. También vemos el método de la generación natural, bastante bien conocida en nuestra actualidad. Ciertamente se ha rebajado la generación natural a un nivel que nunca estuvo presente en la intención de Dios. Él creó al hombre para reproducirse. Esta es una verdad maravillosa y espléndida, que no debe convertirse en algo malo y obsceno como el ser humano lo está haciendo hoy en día. Se están escribiendo libros indecentes a lo que se denomina literatura, y obras de esa clase que se los denomina arte. Que de arte, no es otra cosa que una obscenidad producida para obtener sustancias beneficiosas económicas. Dios nunca tuvo el propósito de que el sexo fuera denigrado de esa manera. Dios creó al ser humano a su imagen, y es el ser esencialmente personal, y al dar al hombre un alma inmortal, le dotó de una verdadera personalidad. El ser humano posee una conciencia de sí mismo y la capacidad de elegir libremente, y una responsabilidad moral bien determinada. Recordemos que está creado a imagen y semejanza de Dios. Dios le ordenó al hombre que dominase la tierra. La exploración científica de nuestro tiempo es el conocimiento. En Proverbios 25, verso 2 nos dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios ha optado por no revelar todas las cosas con toda claridad.
ha dejado mucho encubierto bajo una lectura superficial de las Escrituras que solo será revelada a quienes les busquen con vehemencia las profundidades de la revelación de Dios en su palabra. Adán fue creado para gobernar la tierra. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, ejercía control sobre la naturaleza, calmando la tempestad, alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces. Adán pudo haber hecho todo eso hasta el momento de su caída. Él perdió el dominio que Dios le había concedido por su desobediencia. Recibió la consecuencia de la advertencia dada por su Creador, vivir bajo la maldición del dolor y el sufrimiento. Satanás hará todo lo posible para hacerle su esclavo. Él evitará que usted viva y reciba las bendiciones de Dios para su vida y su familia. A través de su palabra, Dios ha declarado una descendencia para su gloria con bendiciones, éxito, triunfo, salud y prosperidad. A esto la Biblia lo llama fructificar. No es simplemente una reproducción. Dios bendice en todos los aspectos de la vida. Esto es crecimiento, es rendirse a la voluntad de Dios en integridad y obediencia a sus preceptos y principios. Cuando Dios piensa en usted, no lo ve como esclavo, sino como libre por el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo, muriendo por sus pecados en esa vergonzosa cruz. Pagó el precio por usted y por mí a nuestro Padre Celestial y Creador de toda la creación, por lo cual tenemos toda autoridad y poder delegada por Dios. La estrategia que siempre es usada por Satanás es la división. Él vence a lograr introducir la maldición en las familias, pues la familia dividida es insegura, no tiene quien las dirija, no saben qué pasará con cada uno de los miembros de la familia. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae porque tiene su fundamento sobre la arena. Las palabras de Jesús condenan cualquier intento de neutralidad o transigencia con la injusticia o con cualquier desobediencia parcial. Cuando la familia unida descuida su vida espiritual, no adora ni comparte la Sagrada Escritura y mucho menos da testimonio del poder sobrenatural de Dios y su misericordia, los espíritus destructores se activan, destruyendo toda autoridad y poder delegado por Dios sobre las fuerzas del mal. Cuando Satanás logra separar al ser humano de Dios, el desastre estará asegurado en el mundo físico, emocional, financiero y en la salud. Esto tiene que ver con relaciones interpersonales tormentosas y cargadas de dolor. No es un nido perfecto, porque es lo que busca siempre Satanás, este nido perfecto, para que los demonios puedan activarse. La confusión no es falta de fe o visión o sentimiento. La confusión viene por la falta de obediencia. No seguir lo que el Espíritu Santo te guiaba a hacer, pues chocaba con tus pensamientos, deseos o propósitos, o tal vez con lo que tú creías que sería el destino de tu vida y tú forzabas tu destino, pero no lo dejabas en las manos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia no dice que no habrá pelea, que no habrá lucha. Ahora, el apóstol Pablo nos advirtió que había peleado la buena batalla de la fe. En el libro de Apocalipsis nos dice: al que venciere, nos está diciendo que hay lucha, pero nos dice que hay victoria. Al que venciere, mire,
Hay lucha. En ningún lado de la palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis, en ningún momento dice que no vamos a tener pruebas, no vamos a tener lucha, que no vamos a tener necesidad. No, dice que tenemos sí la victoria para poder avanzar firme, tenemos el gozo, tenemos nosotros la sabiduría de Dios y Dios nos ayuda a poder avanzar en paz, en tranquilidad y en confianza en Él. No necesitamos entrar en desesperación y buscar justicia por nuestra propia mano, ahorcarnos o hacer algo indebido contra los principios de Dios. Si al ser nosotros tener un mismo espíritu con el Señor es tener la visión que Dios te da para dirigir tu vida. El propósito que Él te da para ella es sujetarte a su espíritu. Un corazón dividido, un espíritu dividido genera división interna, ya sea en sí mismo o sus pensamientos, en sus decisiones y aún en lo externo entre los que le rodean. Entonces, no solamente tienes problemas contra ti, sino porque no te soportas, sino aún con las personas que están a tu alrededor. En Santiago capítulo 1, verso 2 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aún hay cristianos que creen poder tener un doble propósito, uno el domingo en las reuniones del templo y otro espíritu o propósito el resto de los días, y creen aún así tener autoridad espiritual para atar demonios, vivir en victoria y sujetar naciones en el nombre del Señor Jesucristo, y creen no necesitar estar sujetos al Espíritu de Dios. Decimos que estos cristianos que tienen doble vida, que solo los domingos tienen una manera de vivir en santidad y son religiosos, pero los otros días viven a su manera y se olvidan de que son cristianos y que Dios los está viendo. Ellos creen tener poder y autoridad sobre demonios, poder y autoridad y tener victoria, y ellos creen que pueden sujetar naciones en el nombre del Señor Jesucristo y creen no necesitar estar sujetos al Espíritu de Dios. No les gusta congregarse ni comprometerse con una visión o propósito, ni reconocer la provisión de Dios para nuestro sustento. Pero ellos creen tener autoridad para juzgar a otro o a la iglesia. Sus frutos son visibles, como división familiar, hijos que no siguen los caminos de Dios, pobreza espiritual y natural. Tienen enfermedad, tienen inestabilidad, fornicación, tienen droga, desobediencia de los hijos, adulterio, etcétera, etcétera. Esto sucede cuando no hay sacerdocio y se confunden las funciones y responsabilidades del padre, de la madre y de los hijos. Entonces, muchas personas se preguntan, estas clases de personas se preguntan: ¿por qué entra el heridor a mi casa? Pero Mateo 24, 43 nos dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiera qué hora entra el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No se dejen engañar, creyendo que el diablo solo se centra en los pecadores. Ellos ya le pertenecen y no tienen razón para molestarse con ellos, a menos que comiencen a despertar espiritualmente a Jesucristo. La Biblia nos enseña que la preocupación del diablo son los cristianos. Nosotros somos a quienes quiere corromper y destruir al apartarnos de nuestro Señor y Salvador. Y es por eso que los cristianos debemos siempre estar alertas y prepararnos con la lectura de la palabra, orar, ayunar, estar a cuentas con Dios, tener un espíritu receptivo con el Espíritu Santo, para estar preparados para la hora en que se produzca el arrebatamiento por el Hijo de Dios, Jesucristo, el Dios eterno. ¿Estamos nosotros preparados, hermanos? Porque nadie sabe en qué momento Cristo viene, pero ¿estamos preparados? ¿Está preparado usted para poder, Cristo venga y le digo, bueno, te voy a llevar?
¿Por qué tú crees que Dios va a acordarse y va a llevarte a ti? Seguramente piensas tú que estás bien delante de Dios. Tenemos que hacernos una serie de preguntas y ver cuál es la falla que tenemos y poder arreglarla, poder entregársela en las manos del Espíritu Santo. Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, estamos llenos de fallas y errores. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos, no es que si nos parece o tal vez no, necesitamos, nosotros los cristianos y toda la humanidad necesita estar bajo los pies de Cristo, necesita tener una búsqueda de Dios, necesita orar, ayunar, leer la palabra, necesita tener un encuentro personal con Jesucristo para de esa manera saber nosotros cómo estamos delante de la presencia de Dios. Solamente el Espíritu Santo es el único que nos permite saber cómo estamos delante de Él. Porque nosotros no podemos salvarnos por sí mismos. Pero el Espíritu Santo es el único que nos da convicción de nuestro diario vivir, de nuestra manera de andar. Cómo estamos delante de la presencia de Dios. Jesús dijo enfáticamente: nadie sabe el día ni la hora cuando volveré. Solo el Padre conoce y ha optado por no revelar ni la hora. Nos está declarando de que el Hijo de Dios, Jesucristo, no sabe ni la hora ni la fecha de su regreso, ni aún los ángeles que están en los cielos. Entonces, no podemos dejarnos engañar por personas que vengan y dicen: sí, tuve un sueño, tuve esto, Dios me reveló, el hermanito tal, fulano tal me dijo, ya he leído la palabra y aquí ya sé cuándo, la fecha y la hora que viene Jesucristo. La palabra es muy clara, muy enfática. Nadie sabe, ni Jesucristo ni los ángeles, solo nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar a cuentas y los tiempos son cortos. No hay más tiempo, hermanos, no hay más tiempo. Mucha gente se acostó tranquilo, pero resulta que no se levantó. No se levantó porque pasó la muerte y se llevó el alma. ¿Qué pasó? Mucha gente se preguntó, pero si estaba bien, si conversamos ayer con él, ¿qué pasó? Nadie sabe. Solamente Dios sabe, y Él ha decretado el día que nacemos y el día que vamos a morir cuando salimos de esta tierra. Y eso nos ayuda y nos obliga a nosotros cada día a buscarle a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mucho por qué agradecer, tenemos mucho aún que hacer. Hable a muchas personas a través del teléfono, no necesitamos ya salir. Hable a través del teléfono. Hable a mucha gente, evangelice a sus hijos, ayúdelos a estar cada día consciente de que Cristo está a las puertas. Que Dios les bendiga grandemente.